Entramos ahora a otra escala en la que la planificación tiene como herramienta varios instrumentos operativos que, como dijimos, son aquellos que desarrollan y complementan las definiciones del plan urbano en unidades de actuaciones más delimitadas o más de menor escala. Estos instrumentos tienen la función de ajustar las definiciones del plan a sectores reducidos del municipio y que tienen problemáticas y oportunidades precisas. Es decir, define actuaciones en esas áreas más acotadas, lo que permite tener más precisiones sobre sus especificidades. Como vemos en la diapositiva, el contenido de esos instrumentos, que son planes, algunos planes y proyectos, abarca la definición de estrategias operativas, es decir, considerando a este espacio con sus características y sus actores, la articulación de distintas acciones para responder a las estrategias, es decir, estas actuaciones son operaciones tácticas y definición de acciones a nivel de idea o perfil, con lo que se llega a un nivel de detalle mucho más específico que el que ofrece el plan. Los planes sectoriales son aquellos que desarrollan un tema o un aspecto específico dentro de los sistemas de la ciudad. Estos planes pueden estar referidos a distintos tipos de cuestiones que en general están relacionadas con esos sectores. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el Estado está dividido por áreas o por sectores? Bueno, estos a veces refieren a ese tipo de sectores porque estamos hablando de tránsito, de transporte, de saneamiento. Es decir, si bien estos planes son sectoriales, siempre al estar en el marco de un plan, siempre van a guardar coherencia con las estrategias del plan. Los planes parciales son elaborados para sectores específicos y tienen por finalidad desarrollar propuestas de planificación en una escala más reducida, que puede ser en un área urbana como en áreas complementarias o rurales. Puede responder a una propuesta integral en una zona o un sector delimitado o algún tipo de actuación específica, como puede ser la protección de un área histórica o la consolidación de un barrio o la renovación, por ejemplo, de un área industrial degradada y sin uso. Bueno, el tema es que ustedes pueden ver en las dos diapositivas, en esta y en la que sigue, el grado de detalle que se llega a desarrollar en este tipo de planes. Nosotros acá vemos del plan de San Fernando que había una estrategia que es la de consolidación del sector oeste, ¿m? Y en esa zona hay una articulación de acciones que allí ustedes quizás no las puedan leer, pero yo se las puedo mencionar, que son la localización de equipamientos de centralidad, el reordenamiento urbano de barrios populares y la ampliación de servicios de infraestructura y oferta de espacios públicos. Entonces, en ese sector se concentra una serie de acciones que van a transformar ese sector de la ciudad. Y aquí en estas imágenes que son del plan de Lobos, vamos a ver, a la derecha tenemos la imagen del plan para el territorio en general de la ciudad de Lobos, y ahí en rojo yo les he marcado la localización y cómo se especifica a esa escala del plan de la ciudad el plan sectorial, ¿no? El plan de sector que se llama plan de sector subcentro vidriera de Lobos. Está escrito ahí muy chiquitito, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Lo que vemos entonces acá es cómo se especifican las acciones y cómo se definen las acciones a nivel de idea o de perfil, es decir, hasta dónde llega la definición, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que tenemos
marcado cuáles son o diseñados, cuáles son las vialidades, cuáles son los espacios públicos, cuál es el equipamiento que se va a desarrollar en ese lugar y también espacios verdes y las manzanas. Puede llegar al detalle de parcelas también, de parcelamiento. Y bueno, y todo, por supuesto, detrás de todo este esquema va a haber la normativa que rige en ese sector. Dentro de este tipo de instrumentos para áreas acotadas del municipio también se encuentra el proyecto urbano. Este es un instrumento que quizás ustedes recuerden porque lo dijimos, que aparece en respuesta a los planes directores de la planificación tradicional en su primera etapa, cuando fue que la planificación tradicional no se quería ver más ni pintada. Aparecieron, ¿se acuerda? Este tipo de actuaciones en espacios reducidos de la ciudad. Bueno, a partir de ahí sufrieron diferentes modificaciones y se fueron modificando y transformando. Actualmente son actuaciones parciales, pero que están asociadas a planes estratégicos o urbanos, es decir, que concretan las estrategias de cualquiera de los dos planes. Son proyectos más complejos que cualquier otro plan sectorial, porque involucran procesos de planificación que son participativos y que cuentan con instrumentos sofisticados, con los que no cuenta la mayoría de los municipios de nuestro país, hay que decirlo. Por eso nosotros podemos contar con los dedos los proyectos urbanos que se han desarrollado y la mayoría de ellos ha sido en grandes ciudades, que cuentan con recursos para eso, o en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario y demás. Entonces, les dejo acá dos frases, una de Rece que dice que la idea de obtener como resultado final del proceso de planificación un plan director omnicomprensivo y exhaustivo está siendo reemplazado por la noción más instrumental de estrategia urbana abierta a posibles cambios y acompañada de proyectos urbanos sintetizadores de esa estrategia o de la estrategia. Entonces, estas estrategias pueden estar presentadas en un plan estratégico o en un plan urbano y pueden operativizarse a partir de proyectos urbanos. Algunos de los atributos del proyecto urbano son que su escala de intervención, es decir, que son de una escala intermedia entre el proyecto de ciudad y el proyecto de arquitectura, que tienen la capacidad de trascender, de que sus efectos más allá del ámbito del proyecto, es decir, existe una sinergia que se irradia hacia otras actividades y sectores de la ciudad. Son atractores de inversión públicos y privada por el tipo de instrumentos de financiación y demás que digamos, se desarrollan en esos proyectos urbanos. También cuenta con una cantidad de instrumentos de gestión e innovadores. Tienen participación público-privada por el tipo de instrumentos de articulación con los que cuentan y además son proyectos que no son un barrio de viviendas nada más, son proyectos que tienen múltiples usos, mixtura de usos. Eso es una de las características o de los atributos que tiene el proyecto urbano. A título ilustrativo, nomás les quería mostrar el plan especial de Puerto Norte en el municipio de Rosario, que está allí especificado como área de intervención en lila, ustedes lo ven, en el plan urbano de Rosario, que está localizado en una zona que era una zona portuaria, que tenía distintos tipos de edificios considerados patrimoniales, como esos edificios antiguos del puerto, silos y demás, y además era una zona que tenía terminales de la red ferroviaria que atravesaban ese sector y separaban o dividían la ciudad, era una barrera urbana que dividía la ciudad hacia uno de los barrios
que se llama Pichincha, uno de los barrios que estaban, digamos, detrás de ese sector ferroviario. Entonces, bueno, como era un área degradada y un área que estaba fuera de uso, entonces lo que se hizo fue trasladar el puerto al sur de la ciudad y quedó remanente todo el sector viejo del puerto y el sector de vías ferroviarias. Entonces ahí hay un conjunto que son dos intervenciones que una se llama Scalabrini Ortiz y otra vez se llama Puerto Norte, que son planes especiales eh, que les voy a mostrar en la próxima diapositiva. La maqueta del Plan Especial Puerto Norte, que como ven ustedes en relación a la ciudad es un área enorme de la ciudad de Rosario, es un área que está bordeando el río Paraná, entonces es un área muy, digamos, muy solicitada, muy apetecida por el mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué se hizo allí? Por empezar, que como dice el cartelito de abajo, se utilizó como instrumento convenios urbanísticos, ¿no? Que es un convenio urbanístico entre propietarios del suelo y el municipio. ¿Por qué? Porque el municipio hizo el proyecto o planteó el proyecto, pero no es el propietario del suelo. Entonces, no podía desarrollarlo salvo que hiciera una gran expropiación. Entonces, bueno, esos convenios urbanísticos eh, le permitieron al gobierno de Rosario poder reestructurar ese sector de la ciudad. Como verán ustedes allí, ahí se ven edificios modernos, pero también se ven edificios del puerto que han sido reutilizados para otros usos. Hay viviendas, hay oficinas, hay espacios verdes, hay, bueno, en esos edificios en general hay espacios culturales, bueno, hay desarrollo de eh, hoteles, bueno, es una complejidad de digamos, usos múltiples, ¿no? Hay múltiples usos. Eh, y bueno, y el tema es que este plan especial tiene la característica de, por haber sido uno de los primeros, de haber adaptado algunos instrumentos a la legislación argentina, ¿no? Porque a veces hay instrumentos fenomenales que se utilizan en otros lugares, pero que no pueden desarrollarse en el marco de nuestra legislación. Entonces, bueno, acá se han desarrollado algunos de esos, es como todo lo que se inicia, ¿no es cierto?, que tiene que empezar adaptando esos instrumentos a la regulación local. Finalmente les muestro el proyecto urbano de Puerto Madero, que es el primer proyecto urbano importante de esa escala que se realiza en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina en general. Bueno, por supuesto, también es un proyecto que ha tenido que adaptar, como yo les decía, instrumentos de gestión a la legislación nacional y tiene la virtud de haber podido cumplir con dos objetivos que tenía la ciudad de Buenos Aires en ese momento, que era, por un lado, expandir el centro de la ciudad, el centro ese que tiene administrativo y demás, bueno, expandir ese centro, revitalizarlo y además de haber podido retener algunas de las actividades que se estaban trasladando al eje norte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, debido a que, bueno, esa era una zona que estaba envejecida, ¿no es cierto? Entonces hubo este proyecto urbano como gran proyecto urbano y después otros proyectos menores que lograron revitalizar esa área central. Bueno, y por acá terminamos, seguimos en la próxima clase con más proyecto urbano.